hoy continuamos con lo que hemos venido hablando. Estamos en la oración. Para que nuestras oraciones tengan éxito, es importante prestar atención a las directrices de Jesús. Él fue quien nos enseñó cómo orar. Hay personas que oran mucho y nunca ven un resultado en sus vidas. Entonces ahí nos hacemos estas preguntas. O es que Dios no oye, o es que la oración no funciona, o es que Dios no quiere. Pero más bien yo creo que es la respuesta correcta, que esa persona está orando mal. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, o sea, recompensador. Que Él da algo a cambio de que si tú oraste, tú no estás perdiendo el tiempo. Si estás orando de acuerdo al modelo de Jesús, si estás orando como el Señor te enseñó, que es esa estructura de la oración, esa arquitectura, entonces tú estás haciéndolo de esa manera. Ese tiempo que estás invirtiendo para orar no es un tiempo perdido. Él es galardonador. Él se encargará de retribuir y hacer que todo ese tiempo que dedicaste para orar sea el tiempo más valioso de tu vida. Entonces buscamos a Dios en oración porque creemos que Él está ahí, solo que aprendemos a hacerlo de la manera correcta para que nuestras oraciones sean efectivas. Eso es lo que estamos aprendiendo. Vimos cosas tan importantes como, por ejemplo, Él es nuestro papá y yo no puedo venir a orar simplemente por orar. No, es mi papá con quien yo estoy hablando. Por eso Jesús dijo, cuando oren digan, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Entonces hablamos de su nombre, de cómo nosotros ponemos ese nombre en alto, lo santificamos sobre nuestras vidas, ese Jehová Jireh, Rafael, Elohim, Adonai, y hablamos de varios nombres, ¿se acuerdan? De Dios, ese gran yo soy. Pero luego hablamos de que en nuestra oración estamos haciendo que el reino de Dios se haga más grande en esta tierra y que su voluntad, la voluntad que hay en el cielo, se haga aquí en la tierra. Oramos no para cambiar a Dios, sino para que Él nos cambie a nosotros, para que Él cambie nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer las cosas, y entonces nuestra vida también va a tener un cambio completo. Luego hablamos del pan y dijimos que el pan significa 7 cosas en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? 7 cosas. Tú puedes ver la predicación si no la has visto y aprender cuáles son esas 7 cosas que recibimos de Dios en la oración, ese pan de todos los días. Y entonces hace 8 días vino el pastor Santiago, porque yo no pude estar con ustedes, pero estuvieron en muy buenas manos y creo que fuimos ministrados por el pastor Santiago, ¿cierto? Bueno, Dios a través del pastor Santiago. Una persona que ha vivido muchas cosas o le tocó vivir muchas cosas en esta vida, pero que a través de eso ha podido ministrar también. Y él nos habló del perdón, esa partecita de la oración que es tan importante. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hoy corresponde que dice, esta parte que está en Mateo 6:13, que dice, y no nos metas, o no nos, voy a leer Nueva Traducción Viviente que me gusta más, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Okay? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea que en la oración también estamos recibiendo la fuerza para no entrar en la tentación. Y voy a hablarte un poquito acerca de lo que significa la tentación, porque hace unos domingos cuando hablamos del adulterio tocamos algunas cosas de la tentación y si no la has escuchado también la puedes escuchar, es parte del Sermón del Monte también. Recuerda que todo esto es una serie que estamos viendo que se llama el Sermón del Monte, que es el sermón que Jesús dio para nuestro diario vivir, donde nos explica cómo debe ser nuestra vida ahora que estamos en Cristo. ¿Sí? ¿Está claro eso, cierto? Entonces ya esta es como la 24, no me acuerdo. Llevamos varias, 24. Esta es la número 24 del Sermón del Monte. Y cada cosa que hemos visto es muy importante. ¿Y queremos tener victoria sobre la tentación? ¿Cuántos la quieren? ¿Sí o no? Porque es que la tentación es una cosa muy peligrosa. El significado griego de la palabra tentación es aprobar, provocar o invitar a hacer el mal. Eso significa tentación. Provocar, ¿qué más? Aprobar o invitar a hacer el mal. Entonces es cuando alguien o algo te invita a hacer el mal. Si tú estás bien, tú no quieres embarrarla, pero comienza el diablo a pasarte la bandeja, ¿no? Entonces se te ofrece algo y uno, uy, no, gracias. Y al rato vuelve a pasar, ¿no?
mira, te tengo esto. Y uno, no, 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 gracias. Y luego vuelve a pasar, porque es que el diablo si tiene una virtud es que es muy persistente. Él le encanta trabajar arduamente para debilitar al cristiano, porque él sabe que no puede destruirlo de un momento a otro. Satanás no puede llegar a destruir a alguien de ipso facto, no. Él sabe que ese cristiano tiene la autoridad de Dios, que ese cristiano está en una posición superior a la de él, entonces la única forma de destruirlo es debilitándolo gradualmente. Al rato vuelve a pasar con la bandeja y entonces él como ya lo pensó y ya dijo, pero se ve como rico, entonces le dice al diablo, bueno, está bien Satanás, un poquito nomás y prueba un poquito. Vuelve a pasar y, está bien, otro poquito y cada vez va cogiendo más, ¿no? Y eso se comienza a crecer. Al final resulta untada la mano, untado el codo, comiendo y cuando está hasta acá es que se da cuenta que la cosa está terrible. Se enlazó en sus propias trampas, en sus propias cuerdas y salir de ahí es ya más complicado. Es mucho más fácil controlarlo cuando apenas es un deseo, cuando apenas es un pensamiento, cuando apenas es una intención del corazón, cuando apenas pasó Satanás con la bandeja por primera vez. Ahí es mucho más fácil. Siempre lo mejor es decir ya no más. Cuando hablábamos del adulterio, decíamos o leíamos ahí en el Sermón del Monte que Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, es mejor que la cortes. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que es mejor que entres sin una mano al cielo a que te vayas con las dos para el infierno. Es preferible, lo mismo lo dijo con el ojo derecho, lo mismo lo dijo con la pierna izquierda, perdón, la pierna derecha. Es preferible que entres sin alguna de esas extremidades u órganos al cielo a que vayas completicos al infierno. Y no es que te saques un ojo, lo que está diciendo la palabra es, si hay alguna situación que tú sabes, te hace caer, alguna situación que tú sabes es para ti un deseo, te provoca, porque la definición de tentación es eso, te provoca, ¿sí? Si algo que a ti te provoca, entonces es mejor que te apartes de ahí, que te vayas a otro lugar, que cortes esa amistad, que dejes de hablar con esa persona, que la borres del WhatsApp. Es preferible que eso pase y que sea un sacrificio ahí que le pones a Dios, a que eso te haga caer y te haga perder tantos beneficios y tantas bendiciones que Dios tiene para ti. Porque resulta que todo lo que tú haces en esta vida va a tener una consecuencia. Todo es consecuente. Entonces tú pecas y hay un engaño que el enemigo pone en la cabeza y es este. Tranquilo, dale. Mañana pides perdón. Dios es bueno y te va a perdonar. Entonces, como el que peca y reza empata, hagámosle, listo, ¿qué importa? Y al otro día, Señor, perdóname. Y efectivamente Dios te vuelve a perdonar porque Él es un Dios de toda gracia y de todo amor. Él es un Dios bueno. Pero es que la palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se te abre el entendimiento y ves que cuando tú pecas, tú no estás haciéndole un daño a Dios, realmente te estás haciendo es un daño a ti mismo, porque todo eso va a traer una consecuencia y luego vas a ver que eso te está dañando, te está destruyendo, te está robando bendiciones, te está quitando privilegios. Y aunque Dios es bueno, perdonador, amoroso, te encuentras en una sin salida y solo Él te puede sacar de ahí. Y sí, te puede sacar, te puede limpiar, tú te humillas, Señor, perdóname, de verdad, la embarré, reconozco que hice mal. Y entonces Él dice, bueno, vamos, hagámosle, te saca, te limpia, te hace volver a empezar. Y hay una palabra preciosa que es uno de los atributos de Dios y es la palabra clemencia. Clemencia es la virtud de Dios que apacigua el rigor de las consecuencias que deberían venir sobre tu vida. Él es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, se duele del castigo. O sea que tú mereces algo grave por lo que hiciste, pero como te arrepentiste, como te humillaste, entonces Dios viene con su clemencia y apacigua y hace que no venga un descargo o una descarga o un impacto muy fuerte sobre ti. No sé si me estoy explicando. Pero es que Dios es tan lindo que Él es un buen papá y Él no te ahorra los procesos. Si tú hiciste un reguero, entonces, ay Señor, la embarré, ya, sigo normal como si nada, pues sí, porque eres perdonado. Y entonces tú piensas que Dios viene y comienza a limpiar tu reguero y tal, y no pasó nada. Dios es bueno y Él nos está educando y Él nos está enseñando. Él nos dice, mira, ok, está bien, yo te perdono, yo te amo, vamos a seguir adelante, pero quiero que recojas tu reguero. Quiero que lo limpies y quiero que ahora vengas conmigo y construyas conmigo algo nuevo. Vamos a volver a empezar. Yo no te voy a ahorrar esos procesos, yo no voy a ahorrarte esos tiempos, vamos a volver a empezar y vamos a construir bien esta vez.
El Sermón del Monte finaliza diciendo que el sabio edifica su casa sobre la roca, pero el necio la edifica sobre la arena. Es un tema de construir. La vida que tú quieres ver un día la tienes que construir desde hoy. Yo sé que es Dios el que apareja todo, el que te abre las puertas, el que depositó en ti también dones, talentos y muchas cosas más. Gloria al Señor, Él es bueno, pero todo lo que Él haga en tu vida lo va a hacer a través de ti. Él no va a llegar a hacerlo por ti. Ven, yo te construyo tu casa, ven, yo te hago esto, ven, y te evito todos los procesos porque eres mi niño mimado, consentido y ya. No, 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 no. Él primero te va a cambiar a ti para luego cambiar tu situación a través de ti. Él primero te va a transformar a ti, va a tratar contigo, Él primero va a purificarte a ti para entonces a través de ti comenzar a arreglar todo tu entorno. Él trabaja contigo. Él quiere que tú seas un cooperador del Espíritu Santo de Dios que puso en tu espíritu para que juntos hagan un trabajo poderoso en esta tierra. Entonces somos los constructores, los arquitectos de nuestro propio destino. Cada quien elige lo que va a vivir, cada quien elige lo que va a tener. La vida que tendrás mañana es la que estás construyendo hoy. Por eso es tan importante entender este tema del cual estamos hablando. Porque, como dice el dicho, es mejor evitar las cosas. ¿Cómo es? Es mejor prevenir que lamentar. Si Dios viene, te ayuda, te ayuda a reconstruir, te sana todas las heridas que tú mismo te causaste, viene y hace todo. Dios es fiel, Dios es bueno, pero créeme que es mucho mejor si tú evitas esas cosas. Si te evitas esas batallas innecesarias, que para qué vivirlas. Cuando yo hago memoria de los momentos más tristes de mi vida, que a veces no es tan bueno recordar esas cosas, pero te lo digo. Realmente los momentos más tristes de mi vida fueron aquellos en los que yo la embarré, en los que yo cometí algo que no debería hacer. Dañé mi vida, dañé mis cosas. Ahora está a punto de descubrirse, ahora todo se va a saber y quiero irme lejos, quiero desaparecerme del mapa, quisiera que nadie me volviera a ver y he tenido incluso momentos de que preferiría morirme que todas estas cosas no pasaran. Y es por pecados, por cosas que permití en mi vida. Menos mal aquí estoy, porque estoy aquí, no porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. Porque Él viene, restituye, transforma, limpia, sana, da nuevos comienzos, endereza las sendas torcidas, vuelve a ayudarnos en el proceso, abre puertas otra vez cuando estaban cerradas, trae contactos, trae personas. Y así es Dios, Dios es tan bueno. Y Él trabaja conmigo, me da la mano y de verdad, y lo digo con toda humildad, creo que el estar aquí es la pura gracia de Dios. ¿Sí o no? Pero entonces podemos evitarnos muchos dolores. Porque hay veces que otras personas son las que la embarran y sufrimos por eso también. Alguien hizo algo que me afectó, que me dañó. De eso habló el pastor Santiago hace 8 días. Eso tiene una solución, se llama el perdón. Cuando tú perdonas y restituyes al opresor, ¿sabes qué pasa? Dios comienza a retribuirte todo tu dolor en bendiciones. Porque Dios es el Dios de los amparados, Dios es el Dios de los que sufren, Dios es el Dios de los huérfanos, de las viudas. Eso dice la Biblia. Cada persona que haya sufrido injustamente, Dios se lo pagará con bendiciones. Así es Dios. Entonces el que sufrió injustamente por causa de otros, de alguna manera tiene una bendición extra, un privilegio extra. Y es que todos esos sufrimientos, cuando simplemente me humillo, pido perdón, perdono, doy esos pasos de fe, el Señor me los va a devolver en muchas bendiciones, porque es algo así como si el cielo estuviera en deuda con esa persona. Pero eso no pasa con el que se causa sus propias desgracias. El que se causa sus propias desgracias tiene que aprender a recoger esos regueros. Tiene que aprender a limpiar, tiene que doblegarse y humillarse ante Dios y comenzar de nuevo. Que es la parte que no nos gusta. Dios puede hacer que los tiempos sean más rápidos y Él es clemente, recuerden. Pero somos conscientes que lo que yo haga hoy va a repercutir en mi futuro. Que lo que yo haga hoy va a determinar lo que seré mañana. Porque la vida que tengo hoy es la que elegí ayer. ¿Estamos? Entonces, cuando dice la palabra, o cuando ese significado de la palabra tentación, es cuando alguien provoca, cuando a alguien te pasa esa invitación. La definición hebrea de la palabra tentación es, escúchala, es esta: es la prueba de la capacidad de la persona para escoger el bien en vez del mal.
Esa es la definición hebrea. O sea, tentación es cuando se pone a prueba tu capacidad para decidir por el bien o por el mal. Tienes la opción. Ahora tú decides si la tomas o la dejas. A ti nadie te obliga a hacerlo. Es tu voluntad, es lo que tú quieres. Entonces, si tú quieres ahí meterte de cabeza en esa desgracia, es tu problema. Eso nadie lo va a decidir por ti. Eres tú quien está tomando esas decisiones. Entonces oramos ahí, le decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Esta traducción de Nueva Traducción Viviente me gusta, dice, no nos dejes caer en tentación, es la más apropiada. La Reina Valera lo dice, no nos metas en tentación. Creo que es una pésima traducción porque Dios nunca nos mete en tentación. ¿Sí está claro eso? Dios a mí jamás me mete en tentación y a ti tampoco. La tentación no viene de Dios. Eso lo podemos comprobar en Santiago capítulo 1, en el versículo 12, que dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. Analízalo. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos. O sea que todo comienza con un deseo. Miren esas grandes tragedias, ¿cómo comenzaron? Con un pequeño deseo. Eso apareció ahí. No es que de repente pecaste y no sabes qué fue lo que pasó. No, sí sabes. Ahí en tu corazón habías permitido ciertas cositas y estuviste pensando y deseando e imaginando cosas que no debías. Comenzaste a probar poco a poco e ir un poquito más allá cada vez hasta que llegó un punto en el cual, ¡pum!, caíste, entraste completamente y te sumergiste en esa tentación. Entonces dice, esas tentaciones vienen de nuestros propios deseos, las cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿Lo viste? Antes del acto es el deseo. ¿Sí o no? Entonces, todo empieza con el deseo, con el pensamiento, con lo que tú comienzas ahí a imaginar y a construir en tu cabeza. Esa película que armas. Entonces después viene el acto. La acción es el resultado del deseo. Y sigue leyendo, dice, y cuando el pecado se deja crecer, da a luz la muerte. Y aquí esto es para, no sé, para analizar, porque según este versículo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó, vemos que el pecado es algo que crece. Si está chiquito y comienza a crecer, pero tú verás si lo dejas crecer, ¿no? O sea, dice, si se deja crecer, trae la muerte. O sea que si no se deja crecer, no trae muerte. Y no es muerte que te moriste, no, aunque también puede ser, pero realmente cuando habla de muerte es todas las cosas que se pueden morir en tu vida por causa de ese pecado. Porque tú puedes matar un buen matrimonio por no aguantarte esas ganas de pecar, ¿sí o no? Ese pecado trae muerte a tus finanzas. Puede acabarte esa empresa que tú comenzaste. Iba bien, pero por estar deseoso y calenturiento resultaste embarrándola y entonces botaste a la basura todo. Yo he visto matrimonios, he visto divorcios que terminan muy mal, donde se pierde todo lo construido. He visto niños quedarse sin nada porque sus papás no supieron hacer las cosas. Esas cosas pasan, ¿o no? Cuando hablamos del adulterio, les dije esto. Yo he visto personas grandes, gente que de verdad había alcanzado grandes logros en Dios, los he visto caer por estos pecados tan terribles. Cosas que se dejan empezar, que se dejan crecer. El pecadito está ahí, apenas es un pequeño pecado. Como dice la palabra en Eclesiastés, son esas pequeñas zorras que echan a perder grandes vides. Una zorrita se metió al cultivo, después mañana la matamos, al otro día el cultivo está desbaratado. Porque esas zorritas comienzan a dañar, a destruir. La palabra también lo ejemplifica con las moscas muertas. Dice, esas moscas muertas que echan a heder el perfume del perfumista. Entonces, un buen perfume, un perfume muy costoso, pero una mosca muerta ahí como que, imagínate.
Tú tienes un gran tesoro, una gran bendición, tu vida va muy bien, Dios te ha hecho crecer, Dios te ha traído muchos beneficios, ¿o no es así? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo. Construir toma tiempo, destruir es muy rápido. Eso hay que cuidarlo. Hay que esperar en Dios y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y no dejar crecer esos pecados. Pero miren lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre, léelo conmigo, Proverbios capítulo 19, versículo 3. ¿Se nos fue? Ok. Se los voy a leer. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. ¿Lo han visto? Ellos mismos van, toman sus decisiones, se destruyen, se acaban y después están bravos con Dios. Es que Dios, yo no sé por qué me metió en esto. Es que Dios, yo no sé por qué me hizo esto. Es que Diosito ya a mí no me escucha. Es que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores soldados, dicen los descarados. O sea, ellos mismos ocasionaron esa tormenta tan terrible y ahora están diciendo que no, que fue Dios. No, no fue Dios. No fue Dios. Si tú lo hiciste, creo que lo mejor es reconocer que fue culpa tuya, ¿sí o no? El primer paso para cambiar algo es reconocer que lo hice mal. Y si yo reconozco que lo hice mal y me humillo delante de Dios, Dios en su bondad puede enderezarme ese camino torcido. Pero jamás decir, es que fue Dios el que vino y me torció esto. Esa es la disculpa de los que siempre van de golpe en golpe, ¿no? Es que es Dios, sí, Dios es así, es que Dios me lo permitió, es que Dios me trajo esto. No, no fue Dios. La palabra de Dios dice, como el gorrión en su vuelo, ya se me confundió, el gorrión en su vuelo creo que es, y la golondrina en su vagar, ¿sí dice así? ¿Lo tienes ahí, yo? Como el gorrión en su vuelo, sí. No, al contrario, ¿sí ven? Que se me olvida. Mejor dicho, como tan cierto es que un pájaro vuela. Así, la maldición nunca vendrá sin causa. Tan cierto como que un pájaro vuela, que un gorrión está en su vagar y como que una golondrina va en su vuelo, así de cierto es que cualquier maldición siempre tiene un origen, algo la provocó. ¿Estamos bien o no? Eso no fue porque sí. Ya te dije, si fue otra persona quien la ocasionó, tranquilo, viene restitución para ti, bendiciones, Dios llenará tus estanques por haber cruzado esos valles de lágrimas. Aleluya. Pero si fuiste tú, si tú la embarraste, solo debes asumir que la embarraste y decir, sí Señor, hice las cosas mal, no debí abrir esas puertas, no debí entrar a ese lugar, no debí hacer estas cosas, Señor. Reconozco mi pecado y el Señor tan bueno, tan precioso que es, va a restaurar todas las cosas y te va a hacer una persona nueva otra vez y va contigo a empezar de nuevo. Aleluya. Y es mejor, hay algunos que dicen, no, pero es que volver a empezar. Créeme que es mucho mejor volver a empezar que quedarte ahí. Porque la vida va pasando, la vida va pasando. Y si tú empiezas hoy, vas a darte cuenta que al pasar, no sé, unos meses, unos años, Dios, porque es tan bueno, va a retribuirte, va a restituirte, va a comenzar a sanar, va a comenzar a arreglar muchas cosas en ti, va a ayudarte y va a hacer que todo sea mucho mejor. Así es con Dios. Entonces vamos para adelante. ¿Victoriosos o no? ¿Bendecidos? Ok, dice primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que la tentación no la manda Dios, ya lo vimos en Santiago. Esas cosas nacen de nuestros deseos, el enemigo viene, se aprovecha, te pone la bandeja y hace que tú caigas, te engaña, te provoca, y eso es lo que hemos visto. Pero Dios es tan fiel que no dejará que tú seas tentado más allá de lo que tú puedas soportar. Y eso creo que es una buena noticia para nosotros. Porque si estás atravesando una tentación, eso significa que Dios ya puso en ti el poder para aguantarte eso, para vencer eso. Amén. Solo es que Dios te está cuidando. Y si el Señor te trajo esta mañana aquí, es porque Dios te ama mucho y es porque estás a tiempo y es porque todavía puedes evitar una tragedia. Amén. Estamos bendecidos, ¿cierto?
Su palabra es vida. Es que no hay nada más bonito que uno estar sin culpas, que uno caminar fresco. Viene la tentación, el Espíritu se hace fuerte en uno, entonces uno puede decir no, porque Dios le da a uno esa fuerza y salimos de esta. Sí, sufrí en mi carne, batallé en mi carne, pero logramos salir de esta, sigo adelante, no hay culpa, no hay dolor, no hay vergüenza, no hay nada más lindo que vivir así. Donde uno tiene una expectativa de todo lo que viene. Porque cuando tú vences ahí, sabes que lo que viene va a ser algo muy bueno. Porque lo leímos allá en Santiago, donde dice la palabra que es bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Recibirá algo, Dios traerá. Dios es galardonador. Si tú resististe algo, no solo te evitaste una tragedia, sino que atrajiste de Dios a tu vida muchas bendiciones. Eso pasa cuando soportamos la tentación. Somos victoriosos, andamos sin tropiezo, estamos bien, estamos tranquilos, no tenemos temor de algo malo que pueda pasar. Va a ser mucho más fácil tomar nuestra posición en fe, va a ser mucho más fácil tomar nuestra autoridad en Cristo. ¿Por qué? Porque no tienes rabo de paja, entonces es mucho más fácil. Si el enemigo viene a atormentarte, a acusarte, tú tienes una fe más sencilla de poder decir, no, en el nombre de Jesús te va Satanás. Pero cuando el enemigo viene con sus facturas a cobrártelas, es cuando tú dices, uy, sí, la embarré. Entonces tratas de usar tu autoridad en Cristo y ser victorioso ahí. Y bueno, sí, yo sé que todo eso funciona, pero el enemigo va a ganar ventaja. Por eso Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones. El diablo anda como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Resistamos los firmes en la fe. Mantengámonos ahí, enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Tú quieres ver días buenos, tú quieres ver una vida abundante, un hogar estable, una vida emocional tranquila, libre de depresiones, libre de tristezas, sin culpas. ¿Quieres vivir así? Sencillo. Aprende a soportar la tentación. Y te voy a enseñar cómo soportarla o te voy a decir lo que la Biblia dice, seguramente ya lo sabes. Pero entremos más en materia. Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo estas palabras. Préstale atención. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sencillo, ¿no? ¿No cree? ¿De qué estamos hablando? De la oración. ¿Qué toca hacer para no entrar en la tentación? Orar. ¿Ya? Eso no es. Y cuando habla de velar, no es que te quedes toda la noche despierto. Cuando habla de velar es estar en la jugada, ¿sí? Estar pendiente. Estar, ¿cómo es que dicen? Estar mosca, ¿sí? Avispado, mijo, o sea, en la jugada, ojos abiertos. No se deje adormecer ahí, no. Póngase en una actitud de alerta, de cualquier cosa puede pasar y si yo identifico un peligro, de ahí me alejo. Si yo veo la serpiente, yo me voy. Aquí yo no me estoy, ¿para qué? ¿Qué tal me ponga yo a charlar con ella? Es que el error de Eva fue ponerse a hablar con la serpiente. ¿Sí o no? Porque comenzó ahí una negociación, unas cosas, un que sí, un que no, pero es que Dios dijo, pero es que Dios no dijo, pero es que me parece, ¿será que sí? Ese fue el error. Hay cosas que tú ya sabes no se deben negociar. Tú simplemente te vas de ahí. Si tú ves la serpiente, patitas de ahí, ¿sí? Y no te quedes hablando con quien no debes. Escápate de ahí, no te pongas a jugar con fuego, la palabra lo dice en Proverbios. ¿Acaso tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestiduras ardan? Y luego dice, ¿acaso un hombre podrá caminar con sus pies descalzos sobre brasas calientes sin que sus pies se quemen? Si tú te pones a jugar con fuego, te vas a quemar, te vas a quemar. Ay, pastor, pero es que yo tengo a mi novia y nosotros nos queremos mucho y bueno, tú sabes, ¿no? Hay momentos, hay como que se calienta la cosa. ¿Me puedes decir, pastor, hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Dime como, sí, como para que uno vaya un poquito, ¿sí? Pero sin que venga de pronto la destrucción, sin que venga la mala consecuencia, ¿hasta dónde? Dime los besos cómo pueden ser, como que ay, vaya y peque con dignidad y ya, hermanos, así. De verdad estás como buscando hasta cuál es la línea y para no cruzarla. No te pongas a jugar con fuego porque te vas a quemar. El Espíritu Santo, Él te va a decir cuando estás en peligro, porque va a comenzar a arder el corazón, ¿o no? Va a entrar como un miedo, como una cosa ahí dentro. El Espíritu de Dios te va a alertar porque Él te redarguye y te dice, oye, pilas, con eso no se juega, aléjate de ahí. Entonces, cuando la palabra dice que tenemos que estar velando, es eso, ojos abiertos en la jugada. Si esto es algo que me puede ocasionar un deseo
o si esto me provoca, yo me voy de ahí. Yo no me voy a poner a jugar con fuego. Hace unos años ya con mi esposa vamos a cumplir 17 años de casados. Y es un hogar muy lindo, en serio. Yo a mi esposa la amo y yo la miro y de verdad cada vez la amo más. Estoy enamorado de esa mujer. Es una bendición. Ahí les cuento. Yo sé que ustedes son muy lindas, pero yo las veo feas al lado de mi esposa. Mi esposa es hermosa. Ella es la mujer que el Señor me dio. Y ya vamos a completar 17 años. Tenemos un hogar, 2 niños, una niña en el cielo. Hemos pasado luchas, batallas, hemos llorado, hemos reído. Todo ha sido un trasegar bastante interesante y lleno de muchas emociones. Pero yo puedo decir hoy que de verdad Dios ha estado ahí y que es Dios quien despierta en nosotros ese amor, quien hace que haya como esa unión, esa alegría de estar juntos. Pero cuando recién yo la conocí, llevábamos apenas un año, 2 años, Dios comenzó a hablarme y a decirme que esa era la mujer que Él tenía para mí. Y yo nunca la invité a un cine, jamás la llevé a un café, nunca le dije vamos juntos a pasear, jamás. Pero yo sí la veía y decía, esta mujer tiene algo especial. Y yo sabía que ella también me miraba así como raro, así yo decía, ¿por qué se muerde el labio cuando me mira eso? Pero luego un día yo la invito, estamos en un ayuno, yo la llevo a un lugar, yo les he contado la historia, ¿no? Fuimos a un asadero de pollos, un lugar muy romántico, y ahí yo le dije, llevamos 2 años y medio de conocernos, y yo le dije, oye, es que yo te invité a almorzar hoy acá, pues sí, en este lugar tan espectacular. Yo te invité a almorzar porque yo quiero decirte que he estado orando y creo que tú eres mi esposa, le dije así. Y a mí me gustaría casarme contigo. Ella me miró y me dijo, ¿de verdad? Yo sí. Yo también. Obvio, sí. Pero yo también. Yo también. Yo he orado a Dios y yo sé que tú eres mi esposo. Y le dije, ¿de verdad? Bueno, entonces casémonos. Y casémonos. ¿Y cuándo? No sé, le dije, ¿en un mes te parece bien? Ella me dijo, listo, en un mes nos casamos. Y ese día nos despedimos, nos dimos el pico en la mejilla. Y cada uno se fue para su casa. Sí, yo no fue como que nos vamos a casar. Oh, ven. No. Yo sé que hubiera aprovechado el momento y ahí aquí llegó tu príncipe, ven, aquí llegó lo tuyo. Y aquí venga, me le pego la rumbiada. No, ¿saben yo qué hice? Le dije, bueno, está bien, así quedamos. Dios te bendiga. Y le di el pico en la mejilla y me fui para la casa y ella se fue para la suya. Así fue nuestra historia de amor. Y como a la semana, ella me llamó y me dijo, oye, es que, no sé, vamos como muy rápido. Y yo le dije, ¿de verdad te parece que vamos muy rápido? Sí, no sé, yo creo que mejor deberíamos esperar un tiempo y ahí sí organizar con calma las cosas y casarnos, ¿no te parece? Yo le dije, pues no sé, si a ti te parece está bien. Y me dijo, dame un año y yo termino mi universidad y ponemos en orden muchas cosas y nos casamos. Y yo le dije, listo, si tú quieres un año está bien, yo te he esperado todos estos años, pues un año más está bien, yo te espero. Y nos casamos en un año, tú me dices cuando estés lista y de una. Pero eso sí, yo no voy a ser tu novio un año, le dije. Nosotros vamos a seguir siendo amigos como estábamos en la iglesia, porque para ese momento yo ya era pastor de jóvenes en una iglesia, ya tenía un ministerio que estaba en desarrollo, y aquí hay algunas personas que me conocen de esa época, ¿no? Que yo no estoy diciendo mentiras, así fue. Angélica es de esa época, ¿sí o no? Y estaban ahí, y yo qué hice, yo le dije a ella, en un año nos vemos y nos casamos. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¡Qué bobada! Lo que pasa es que cuando el Espíritu de Dios está en uno, y cuando uno ama a Dios de verdad, uno sabe lo valioso que es todo lo que Dios le da a uno. ¿Sí o no? Y yo dije, yo no voy a poner en juego mi ministerio, yo no voy a jugar con mi hogar, con mis futuros hijos, yo no voy a jugar con el llamado que Dios me dio. Yo no voy a darle lugar a mi carne porque obviamente me gusta y vamos a terminar embarrándolo. Entonces yo no quiero, eso es mi caso, no digo que tiene que ser el tuyo, pero así fue conmigo. Entonces yo le dije a ella, no, mejor esperemos y ya en un año nos casamos. Y ella me dijo, listo, está bien, y colgó, yo también colgué. Yo dije, bueno, pues ok, Señor, está bien, seguimos, adelante, no pasó nada. Y como al rato me llamó y me dijo, no, mejor sí casémonos. Y obviamente, no, está bien, mejor casémonos. Y le dije, ok, listo, nos casamos. Y al mes nos casamos.
Aquí está la familia de mi esposa también y saben que fue así. Al mes nos casamos. Y hemos tenido años para divertirnos, para disfrutar. Ha sido un noviazgo de 17 años. Ha sido tiempo maravilloso. Pero es que a veces del afán solamente queda el cansancio. Hoy como pastor yo escucho a parejas hablarme, llenos de problemas, conflictos, celos, griterías, son relaciones muy tormentosas, posesivas, etcétera. Y ellos me cuentan sus problemas, yo los escucho y en mi corazón, aunque no les diga nada, yo sé qué fue lo que pasó. Yo sé, cuando debieron ser fieles en lo poco no lo fueron. Ellos sin saberlo maldijeron su matrimonio por ponerse a jugar con cosas que no debían. Y puede sonarte muy estricto y hasta retrógrada lo que te estoy diciendo, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Dios dijo hace 2000 años sigue vigente y eso no va a cambiar aunque la sociedad cambie. Eso no va a cambiar aunque el mundo se pervierta. Y si Dios dice que lo más sano para una pareja es no fornicar y para que sus hijos nazcan sanos y que todo siga bien y que su hogar sea estable y su hogar esté bendecido, entonces así es. Eso no se puede ni discutir, porque ¿cómo discutirle al Dios de la sabiduría? Entonces, perdóname si te parezco un poco retrógrada, pero yo prefiero creerle a un Dios que jamás se ha equivocado y que nos dejó su palabra y que su palabra nos enseña y que sí, Él puede armar y limpiar y ayudarte en ese proceso y reconstruir tu vida y hacerte cada día mejor. Amén, gloria al Señor. Pero si tú estás escuchando este sermón esta mañana es porque puedes prevenir muchas cosas. Amén. ¿Están contentos hoy? Y vemos la mano de Dios obrar. Y vemos cómo Dios apareja todas las cosas. Y vemos que el camino del justo es en aumento. Y que si tú quieres ver días buenos, y que si tú quieres ver ese futuro soñado, eso toca construirlo. Eso no es así con un chasquido de dedos por arte de magia llegó. No, así no funciona. Dios podría hacerlo por ti, pero Él prefiere hacerlo contigo. Y como lo hace contigo, eso tomará tiempo. Porque tú vas desarrollándote, porque tú vas aprendiendo, porque tú vas siendo revelado en esa palabra, porque tus ojos se están abriendo. Entonces ahí vas con Dios de la mano y Él va a tu ritmo. Y estás recibiendo palabra, entonces estás siendo educado por esa palabra, tu mente está siendo transformada, tu alma que estaba tan viciada a las cosas de este mundo y tenía un sistema muy mundano de ser, ahora está siendo corregida, está siendo transformada por el poder de la palabra de Dios. Yo sé que no es tan fácil a veces como quisiéramos, a veces hay que usar de la paciencia y ponerla en nuestro corazón. Yo entiendo todo eso, pero aunque sea un poquito más largo el camino, te aseguro que este camino es el único seguro. Aleluya. Yo los veo muy emocionados hoy. Entonces dice el versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. Otra cosa que quiero resaltar de este versículo es que en la tentación tú entras, nadie te empuja, nadie te obliga. La tentación no te atrapa. La tentación es tu elección. Tú decides si entras o no entras. Y si aparece la oportunidad, tú puedes decir: a esto no le entro y yo sigo adelante, o simplemente, bueno, hagámosle. Una revolcadita, un momento de placer, una situación que parece pasajera, no pasó nada. No. Yo lo hago a escondidas, que nadie se dé cuenta y no pasó nada. Olvídate, la palabra dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu piel, la marca de tu pecado estará sobre ti. El único que puede limpiar, o lo único que puede limpiar el pecado de tu vida es la sangre de Cristo. Por eso, si tú quieres ser limpio de cualquier pecado que cometas, no tienes otro camino que ir a la cruz y dejar que esa sangre te lave otra vez. Y dejar que otra vez Jesús te limpie. Por eso dice el Señor allá en Juan: hijitos, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, abogado tienen con el Padre. Vayan confiadamente al trono de la gracia y alcanzarán oportuno socorro. Confiesen sus pecados y Él será fiel y justo para perdonar sus pecados y para limpiar toda maldad. Entonces sales perdonado después de que llegas al trono de la gracia otra vez. Sales limpio, el Señor te hace nuevo y tú sigues en tu camino y sigues cada día dando pasos más firmes, acercándote más a esa santidad práctica, porque yo sé que ya eres santo interiormente, pero hablo de una santidad de acciones, de exterior, de tu práctica que estás desarrollando junto al Espíritu Santo en la vida que el Señor te dio.
y quieres vivir una vida exitosa, entonces vive en santidad. Yo no estoy hablando de salvación porque la salvación es gratis. Yo estoy hablando de aquí en la tierra. ¿Estamos? Y en la salvación los tesoros también dependen de eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Hay que decirle al Señor, purifícame, límpiame. Yo sé que tú me has sanado, yo sé que tú me has limpiado, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ser como tú. Yo quiero que tú pongas tu vida en la mía. Yo quiero que la gente cuando me vea me confunda contigo, Señor. Y seguro que el Señor lo va a hacer. Aleluya. Pero mira la segunda parte del versículo, porque es que este versículo es muy poderoso y creo que es como el centro de nuestro mensaje, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos hablando de la oración y que en la oración incluimos esto. En la oración es el lugar donde tú recibes la fuerza para no pecar. Es en la oración donde tú recibes el poder de Dios para soportar esa tentación. Es que la tentación es algo espiritual, por lo tanto tú necesitas enfrentarla espiritualmente. ¿Cómo que es algo espiritual? ¿Te has dado cuenta? Te provoca y comienza una fuerza como a inclinarte hacia eso. Tú sabes que es malo, tú sabes que no deberías hacerlo, pero a veces las ganas comienzan a consumirte. Es algo espiritual. Es una fuerza invisible que te está trayendo, que te está llevando. Es un poder que está tratando de tomar control de tus emociones, de tus acciones. Es algo que está comenzando a quebrantar tu voluntad. Dime si es así o no es así. Eso es la tentación, porque si no la sintiéramos, pues sería muy fácil. Imagínate tú sin sentir esa provocación hacia lo malo. No, todos seríamos súper espirituales. Y no caminaríamos, levitaríamos. ¿O no? Pero es que tú tienes un cuerpo. Y por este cuerpo es que tú eres atraído al mal. La segunda parte del versículo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la batalla que todos sufrimos aquí, ¿o no? Mi carne vendida al pecado. Mi carne es traicionera. Mi carne es como ese perro chandoso que nunca aprende, que quiere volver otra vez a morder los muebles y a dañarlos, que quiere volver a orinarse en la sala. Ese perro toca amarrarlo, si no hace estragos. Yo no puedo a ese perro cambiar la naturaleza. Yo solo tengo que amarrarlo y tenerlo amarrado. Esa es la única manera. Un día Cristo vendrá en el arrebatamiento de la iglesia y transformará este cuerpo animal en un cuerpo espiritual. Porque este cuerpo es animal y por más que digamos que no y que somos los más espirituales, olvídate, esta carne siempre seguirá vendida al pecado. Entonces ese perro toca amarrarlo y eso es un perro chandoso. Eso no es un perro con pedigrí fino, no, es un perro callejero. Ese perro que quiere arrastrarse, quiere ir a comer basura, quiere ir a hacer de todo y la manera para tener éxito es coger ese perro y decirle, hey, qué pena, acá, amarradito. No te dejo hacer nada, no te permito. Entonces se revela, se estresa, pero pues yo lo someto y ya. Esa es la victoria de un hijo de Dios. ¿Cómo la conseguimos? ¿En nuestras fuerzas? No, en el poder de Dios. Porque en la oración es donde yo recibo ese poder para soportar la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice la palabra, es débil. Y en Romanos 8, versículo 7, creo que se nos amplía un poco más este concepto. Léelo conmigo, Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la carne nunca podrá someterse a la ley de Dios. O sea que toca someterla, porque ella no se va a someter. Ella nunca va a querer hacer lo que la Biblia dice. Yo solo tengo que amarrarla y tenerla ahí. Y dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, gloria al Señor, te felicito, pero es tu elección caminar en el espíritu o caminar en la carne. Hay cristianos que aunque son salvos, siguen siendo muy carnales, y se portan como los del mundo. Y qué triste es escuchar cuando a veces dicen, es que son mejores los de afuera que los de la iglesia. No puede ser porque esos no son nacidos de nuevo, mejores son los de acá, así sean así perritos, pero aman a Dios. Así estén todavía con sus cosas carnales, pero ellos son nacidos de nuevo, por lo menos, ¿no? Por lo menos es una garantía de que en algún momento toman una decisión y el Espíritu Santo comienza a transformarlos. Pero una persona del mundo jamás tendrá esa garantía. Una persona del mundo sin el Espíritu Santo dentro, ¿cómo? ¿Quién lo controla? No tiene una fuerza en su interior que le dice no lo hagas.
que lo amarre, que trate de detenerlo. En cambio, una persona que nació de nuevo, aunque quiera ser carnal y aunque se quiera revolcar con las cosas del mundo, el Espíritu siempre lo estará jalando, siempre el Espíritu estará dispuesto. Jesús lo dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí o no? Entonces, si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, nacido de nuevo y quieres pecar, vas a ser una persona muy infeliz. Porque un hijo de Dios está diseñado para ser infeliz pecando. Tú no puedes vivir en la paz sobrenatural que Dios da siendo un hijo de Dios y queriendo vivir como lo vive uno que no es hijo de Dios. Ahí tendrás un dolor muy profundo, ahí tendrás una tristeza muy profunda, pero no es una tristeza mala, es una tristeza que es según Dios, que te guía al arrepentimiento. Tú te sabes el camino de regreso, tú sabes a dónde tienes que ir, tú sabes que la cruz es el único lugar donde puedes llegar otra vez al reencuentro. Tú sabes que puedes darte la vuelta y decir, no, ya no más, yo no quiero seguir comiendo esto, yo no quiero seguir viviendo esto, yo no quiero estar así. Señor, perdóname. Le das la vuelta al mundo, le pones tu cara a Dios, te humillas, te arrepientes y Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte la maldad. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Y es que Él te ama. Él lo hace por amor, Él no lo hace por fastidiarte la vida. Él lo hace porque quiere cuidarte de las malas consecuencias. Él lo hace porque quiere verte victorioso, porque quiere verte en una vida abundante, bendecido en todas las áreas. Él te habla acerca de esto hoy y todos los días que te hable, porque Él quiere mantenerte en un lugar seguro. Eso es todo. ¿Eso es malo o no? ¿Eso es bueno o no? Dios es fiel. Yo prefiero sufrir en mi carne un rato, pero vivir tranquilo. ¿O no? Bendecido, poder mirar a mi esposa a los ojos y decirle te amo con toda sinceridad. Yo prefiero eso que estar escondiendo cosas, tapando cosas, tener que inventarme mentiras para tapar lo que hice, porque el pecado llama pecado. Y cada vez que tú quieras ocultar algo vas a tener que inventarte algo más y tratar con otra mentira y con otro pecado taparlo. Y eso se te vuelve en un mundo que en algún momento colapsará. En algún momento se saldrá de control. Habrá un momento en el que tú no puedes ya mantener tu mentira, en el que todo se destapará. Entonces evitémonos esas tragedias públicas, evitémonos esos escarnios, evitémonos toda esa vergüenza y ese dolor y simplemente hagamos lo que dijo Jesús de esta manera tan sencilla: velen y oren para que no entren en tentación. Amén. ¿Entonces hay alguno victorioso esta mañana o no? Victoriosos en Cristo Jesús. Y entonces dice el versículo 9: mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Saltémonos al versículo 26. En el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y si tú enfrentas algo espiritual que te está trayendo, que te está seduciendo, que te está provocando, tú necesitas una fuerza mayor que esa fuerza para combatirlo. Tú necesitas la fuerza del Espíritu Santo. Tú no puedes pelearlo en tus fuerzas, tú necesitas las fuerzas de Dios. Por eso es que la oración es la única forma de vivir una vida lejos de la tentación. Porque es ahí donde recibes el poder de Dios para enfrentarte a eso, para ganar, para que no te seduzca la oferta que te están haciendo, para poder decir no. Es Dios quien te llena de fuerza. De igual manera el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Y esas debilidades que tenemos en la carne, Dios las conoce. Yo sé que tú también tienes debilidades, yo también las tengo. Y esas debilidades son buenas. Escúchame. ¿Por qué te digo que es bueno? Porque eso es lo que te regresa a Dios siempre. Porque tú te das cuenta que sin Dios no puedes. Cada vez que intentas tú hacerlo a tu manera, otra vez fracasas. Y tienes que volver a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Sácame de esta en la que me volví a meter. Entonces, mientras estés en este cuerpo de carne, esa debilidad te recordará que tú necesitas a Dios. ¿Sí o no?
y que Él es el que se hace fuerte en tu debilidad, y que tienes un gran ayudador en esta vida que se llama el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede por ti con gemidos indecibles, como lo dice este versículo, porque Él sí conoce la voluntad del Padre. En el versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte en esas debilidades. Si es una fuerza que está llegando a tu vida y te está tratando de sacar de tu firmeza, entonces no trates tú de pararte en tus fuerzas a enfrentar esa situación, sino más bien ve en oración, estar alerta y dile: Espíritu Santo, llena mi corazón, ayúdame, dame la fuerza que necesito. Y sabes que hace el Espíritu Santo, viene y te aviva por dentro, te enciende por dentro, pone dominio propio y hace que tú puedas levantarte en victoria y decir no, seguir tu camino en victoria. Amén. Entonces, ¿podemos vivir una vida de victoria, sí o no? Yo creo que sí podemos, yo creo que sí podemos pasar cada situación que venga. Además, analiza algo en este versículo. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El versículo 26 dice la palabra de Dios así: que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, y a veces, como no sabemos orar bien exactamente lo que conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles o con palabras que no se pueden entender. ¿Sí? Es lo que dice ahí. ¿Esto de qué te habla? De estar lleno del Espíritu Santo. Hay algo que se suma a esa oración que tú haces y al estar despierto, siempre alerta, y es que el Espíritu de Dios, cuando te llena, puede comenzar a hacer una obra sobrenatural a través de ese orar en lenguas, de ese orar en el Espíritu Santo. Eso es algo muy poderoso. Si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, te invito a que lo busques, a que le digas Señor, y en fe lo recibas y comiences a orar en el Espíritu, orar en otras lenguas. El apóstol Pablo dice: cuando alguien ora en lenguas, es edificado a sí mismo, aunque su mente quede sin fruto. Aunque sean palabras indecibles, palabras que tú ni siquiera puedes entender, incluso gemidos del Espíritu Santo que aparecen a través de tu boca. Pero cuando estás haciendo eso, estás orando perfectamente la voluntad del Padre. Entonces, aquí creemos en el orar en otras lenguas. Aquí creemos en el bautismo del Espíritu Santo. No sé si tú lo crees. Aquí creemos en esto. Esta es una iglesia que cree en la llenura del Espíritu Santo. Y cuando veo personas en muchas batallas y en muchas lidias y recayendo en lo mismo, entonces les digo: ven, tú ya eres lleno del Espíritu Santo. Tú hablas en otras lenguas, tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo. No, bueno, entonces recíbelo. Porque eso va a ser un poder mucho mayor. Orar con el entendimiento, hay que hacerlo, es importante y es muy poderoso siempre y cuando se ore escrituralmente, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando tú comienzas a orar en el Espíritu, tú elevas esa potencia a otros niveles. Es algo maravilloso, orar en el Espíritu. Cuando yo descubrí esto, entonces desde entonces oro más en lenguas que con el entendimiento. Porque yo sé que estoy orando exactamente lo que Dios quiere que yo ore. Porque sé que el Espíritu Santo es el que está formando esas palabras en mí para que lo que yo hable sea la perfecta voluntad de Dios. Entonces esa es una ayuda sobrenatural para enfrentar nuestras tentaciones de todos los días. Y que si se puede, claro que sí se puede. Tú puedes llegar a tener toda una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Lo crees o no? En esta iglesia nosotros amamos a Dios. En esta iglesia buscamos a Dios. En esta iglesia amamos su palabra. Y yo creo que tú puedes identificarte ahí o no. Amas la palabra de Dios, amas estar con el Señor. Un día un músico de esta iglesia me dijo: pastor, es que yo aquí en esta iglesia encontré algo que yo no había tenido antes. Yo había sido antes cristiano, había estado en otra iglesia, pero yo veía que la gente vivía como quería y como que no importaba, no pasaba nada. Pero aquí yo me doy cuenta que hay como un amor por Dios y que uno de verdad busca estar más cerca de Dios, y escuchar esas palabras me alegró muchísimo el corazón. Porque espero que eso sea lo que tú estás viviendo. Que tú vengas y digas: yo quiero más de Dios, yo quiero enamorarme más de Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda, Él es el que nos llena. La oración es algo muy poderoso. Dice Romanos en el capítulo 6, versículo 12: no reine pues
el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, escucha, presentaos vosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Presentarnos. Hay que presentarnos delante de Dios. Hay que buscarlo en oración. Tú viniste esta mañana a congregarte, muy bien, trajiste tu cuerpo a congregarte, a presentarte delante de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean renovados. Sino sean renovados en su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hay que presentar el cuerpo. Hay que venir, hay que congregarse, hay que orar, hay que decir: hoy voy a buscar a Dios antes de buscar cualquier otra cosa. Hay que tomar esas disciplinas porque realmente esa es nuestra libertad. Tú tienes en Dios la fuerza para enfrentarte a todas esas cosas como un hijo de Dios, aleluya, y tú puedes ganar. Y entonces dice la palabra de Dios: presentados a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, regresando a Romanos 6, ¿cierto? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, escucha esto, es muy poderoso, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado nunca más se enseñoreará de ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que ¿dónde está la victoria? En la gracia, no en la ley. ¿Por qué no en la ley? Según Pablo en Romanos dice la palabra que la ley es lo que le da poder al pecado. Y la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios para no pecar. ¿Por qué? Porque ley es todo lo que tiene que ver con lo que tú hagas para Dios. Gracia tiene que ver con todo lo que Dios hizo por ti. Entonces tú te estás apoyando es en su obra, no en la tuya. Te estás apoyando es en lo que es Él y no en lo que tú eres. Tú estás buscando esa gracia, te estás llenando de ese favor de Dios y tú estás ahora recibiendo de Él ese poder sobrenatural. Dice la palabra de Dios que nosotros ya no vivimos, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Y esto es maravilloso, porque tú no puedes cumplirle a Dios con todo lo que Él te exige. Ningún hombre puede hacerlo, nadie puede en sus fuerzas. Tú nunca podrías cumplir con todas las demandas de Dios, porque Dios exige mucho, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago? Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa que esta vida cristiana que Dios te pide que vivas, no la puedes vivir tú. Tienes que morir y dejar que Dios la viva a través de ti. No eres tú tratando de agradar a Dios, sino es dejar que Dios viva a través de tu vida la vida que Dios te pide que vivas. No sé si me estoy explicando. Además, luego el versículo dice: y no desecho la gracia. No, pásame donde está, no lo pusiste, bueno. Dice: y no desecho la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia es el poder de Dios para no pecar. La gracia es lo que me levanta, es su favor, su amor. Es cuando yo llego a Él y digo: Señor, otra vez la embarré, pero yo sé que soy perdonado, yo sé que soy amado, levántame, límpiame, te lo pido, yo no puedo vivir sin ti. Y entonces te estás apoyando en su fuerza y no en tus fuerzas, y eso es lo que te lleva a ser victorioso. No hay otra manera. Porque la ley puede condenarte en un segundo. Porque la ley dice todo lo que no debes hacer y todo lo que debes hacer. Y cuando te das cuenta que estás infringiéndola, entonces viene tu frustración, porque no pudiste cumplir con todo lo que Dios te pidió. En cambio, cuando tú vives en la gracia, cuando tú vives llenándote del Espíritu Santo y comiéndote todo eso que Dios hizo por ti, ahí es cuando tú te levantas en victoria y ves cómo todo se arregla, porque tienes un poder sobrenatural en ti para soportar las tentaciones. Y ya no son tus fuerzas, ahora es Dios en ti. Y dice, antecitos de eso, ahí en Gálatas 2, en el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escucha esto: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que cualquier cosa que tú estés viviendo en la carne, no sé si tú tienes luchas en tu carne, yo sé que sí. ¿Cómo debes vivirlas? En fe. ¿Cómo se viven esas batallas? ¿Cómo se viven esas batallas? En fe.
Lo que tú vivas en la carne lo debes vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y eso personalmente para mí, de verdad, fue libertad. Porque aunque yo fui criado en un hogar cristiano, fui criado bajo muchos legalismos, donde todo el tiempo me decían, no hagas eso, esto no se puede, a Dios no le gusta esto, Dios te va a castigar. Y yo crecí pensando de esa manera. Entonces era muy frustrante porque yo intentaba portarme bien y no podía. Y resultaba otra vez haciendo lo mismo que dije que no iba a volver a hacer. No sé si a alguien le pasó eso. Y entonces me decían, sí ve, es que si usted se pecó, usted es un pecador, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que hacer, tiene que cambiar. Y yo decía, pero ¿cómo? No puedo. En cambio, cuando entendí su amor, cuando entendí su gracia y entendí que no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Dios hace en mí, fui libre. Fui libre. Cuando entendí que Dios me ama así como soy, con todos mis errores, pero que con su Espíritu Santo me va a transformar y me va a hacer mejor cada día. Cuando entendí que su poder puede manifestarse en mí y obrar a través incluso de mis debilidades, simplemente dejé que su Espíritu Santo entrara y hiciera todo eso. Mi trabajo no era pelear contra el pecado, mi trabajo no era portarme bien, mi trabajo era buscar a Dios todos los días para que Dios se hiciera fuerte en mí. No sé si me estoy explicando. Porque tú no le ganas tu batalla al pecado tratando de no pecar. Tú le ganas tu batalla al pecado es buscando a Dios, llenándote de Dios. Porque si tú estás lleno de Dios, tú vas a estar muy lejos de las cosas del mundo. Y las cosas del mundo a ti ya ni siquiera te van a interesar, porque tú estás tan concentrado en las cosas de Dios que le encuentras un gusto, le encuentras un sabor y sabes que no hay nada más lindo que estar con el Señor. ¿Sí o no? Por eso dice la palabra de Dios que los que soportan la tentación son los que lo aman. Es que cuando tú amas a Dios es fácil soportar la tentación, porque ¿cómo hacer algo en contra de esa persona que yo amo? ¿Sí o no? Si yo tengo a mi esposa y la amo, yo no quiero fallarle, yo quiero cuidarla, yo quiero estar ahí con ella, yo no quiero defraudarla. Casi siempre las infidelidades se dan en los hogares cuando llega la monotonía, cuando se acaba esa pasión, cuando se acaba ese fuego y ahora están viviendo ahí como por vivir, como tratarse de llevar bien. ¿Qué hace el enemigo? Es cuando viene y sabe que el hombre está débil, sabe que la mujer está débil y viene y le pone opciones, le pone tentaciones, las personas caen bajo y terminan destruyendo sus matrimonios. ¿Qué hace que yo pueda mantenerme fiel a ella? Esa pasión y ese amor que debe estar en mí hacia ella. Lo mismo es con Dios. Lo que hace que uno pueda mantenerse fiel a Dios es ese amor por Dios. Y ese amor solamente lo consigues cuando lo conoces. Porque cuando tú conoces a Dios, te vas a enamorar de Dios. No hay opción. Y cuando tú lo amas, tú dices, no, yo no puedo fallarle. Es más, ya ni me interesan las cosas de este mundo. Yo no quiero ni siquiera escuchar lo que escuchan ellos, ni hacer lo que ellos hacen. A mí no me importa eso. Yo solo quiero estar concentrado en las cosas de Dios. Yo no quiero que el pecado se enseñoree de mí. Yo voy a vivir bajo la gracia. Su amor es más grande que mi pecado. Por eso voy a descansar en Él y voy a dejar que su sangre me limpie otra vez y me voy a levantar y voy a seguir adelante. Es que el que vive en la ley cuando peca se esconde. El que vive en la gracia cuando peca busca el perdón. Esa es la diferencia. Pero cuando tú vives en la ley y pecaste te escondes, como Adán, ¿no? Te escondes. Y la embarras más y te vuelves a esconder más. El que vive en la gracia sabe, Señor, la embarré, perdóname, límpiame, por favor, levántame. Y el Señor viene, te limpia y te levanta y sigues adelante. Y entonces estás a tiempo de corregir y no sigues ahondando en ese pozo oscuro, sino que ahora puedes levantar tus ojos y ver que hay una esperanza, que Dios va a hacer algo nuevo, que Dios va a limpiarte, pero que el Señor ahora va a seguir. Y eso que hiciste no va a destruir nada del propósito de Dios. Por el contrario, borrón y cuenta nueva, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué nos esforzamos nosotros? En la gracia. No en tus fuerzas, ¿en qué? En la gracia. No es tratar de no pecar, no es tratar de no hacer lo malo, no, es me voy a esforzar en la gracia, en el amor de Dios, en lo que Dios ha hecho por mí, en ese amor inmerecido. Entonces voy a buscar a Dios, voy a estar alerta, voy a estar ahí conectado a la oración. Si tú permaneces en oración,
Tú verás que vas a pecar muchísimo menos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si tú te ocupas en tu salvación, tú ya eres salvo, ahora te ocupas en eso, estás ahí conectado a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a producir en ti el querer hacer las cosas bien, el querer buscar lo bueno. Todo lo que Dios quiere lo va a poner en ti para que tú quieras lo mismo que Él. Porque es que hay algo que es terrible y es la voluntad del ser humano. Si tú tienes un niño y le dices haz las tareas y él no quiere, ¿qué problema, sí o no? Pero cuando él quiere, todo fluye bonito. Yo le digo a mi hija: mi amor, ensaya piano, tú tienes mucho talento. Siéntate, y te están enseñando piano en el colegio, siéntate y ensaya piano. Y ella se sienta y se para y me estresa. Me estresa porque yo quisiera poner en ella el deseo de tocar piano, ¿sí? Quisiera que ella tuviera esas ganas y esa pasión. Sí, voy a ensayar piano. No puedo. Entonces me toca, bueno, ni modo, que ahí haga lo que se pueda. Imagínate Dios con nosotros. Si yo le puedo decir a alguien acá: oye, mira, ¿por qué no lo haces de esta manera? Pero si esa persona no quiere, por más que yo lo aconseje, por más que le dé palabra, por más que se lo repita, si lo llamo todos los días a recordarle, eso no va a servir. Porque esa persona simplemente no quiere. Es que el ser humano es voluntarioso, ¿sí o no? Y quiere meter la cabeza. Y el papá le dice a la niña adolescente: mi amor, ese muchacho es un vago, no te conviene. Hija, tú has sido criada con principios, tú mereces algo mejor que ese muchacho. Y ella: ay, pero es el que yo amo, es el que yo quiero. Y el papá sabe que eso va a terminar mal y sabe que eso no va a funcionar, pero ella sigue metiendo la cabeza. ¿Y cómo le cambio la voluntad a esa muchacha, oiga? ¿Cómo hago para que ella quiera otra cosa? Sí, no sé si me estoy explicando. ¿Cómo hago para que ella diga: no, mejor no, yo quiero? Y comienza a soñar y comienza a ver cosas y yo no puedo como resetearla y ponerle un nuevo archivo. No se puede. Sí, se puede aconsejar, se puede decir, se le puede dar palabra, todo lo que sea, pero ya hay un momento en la vida en el que se necesita que la persona cambie su voluntad. Ahora, yo te digo algo: si tú ves que deberías cambiar tu voluntad, o sea, que esa voluntad que tú tienes siempre te lleva hacia lo malo, entonces tú necesitas solamente hacer lo que dice este versículo: ocuparte en tu salvación con temor y temblor, porque entonces Dios pondrá en ti el querer, para que no quieras lo malo, sino ahora quieras lo bueno. Para que ya no quieras estar por allá con tus amigos vagos, sino ahora quieras estar buscando a Dios. Para que quieras venir un domingo en la mañana a orar en vez de, no sé, quedarte durmiendo hasta tarde. El Espíritu Santo produce eso en ti, el querer hacerlo, pero tú tienes que ocuparte en las cosas de Dios. No sé si estoy siendo claro con eso. Entonces, cuando la voluntad cambia, todo es más fácil, ¿o no? Porque ya lo haces con ganas. Entonces, hacerlo con ganas es chévere. Hacerlo sin ganas es... Si tú no tienes ganas para hacer algo que sabes debes hacer, ora, métete con el Señor y Dios producirá en ti ese querer. Y Dios producirá en ti esas ganas de hacer lo correcto. Pero no solo produce el querer, también produce el hacer. Y la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Entonces Él va a implantar esa voluntad en ti. Lo que no puede hacer el hombre, Dios sí lo puede hacer. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios tiene el poder de cambiar esa voluntad. Entonces, por ejemplo, una persona que no quiere y está voluntariosa con sus cosas, pero ¿qué hago, Señor? Tú puedes hacer 3 cosas para ayudarla. Una, ora por ella, porque la oración es muy poderosa, ¿sí o no? ¿Sí lo crees o no? 2, dale palabra. Dice Isaías: ¿acaso no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Eso hace la palabra, ya entra y comienza a golpear. Y ese corazón está duro, pero la palabra entra ahí. Y es un martillo hasta que esa piedra se rompe y esa persona recibe de Dios. Entonces, si es alguien duro en tu familia, no te preocupes, que la palabra de Dios va a quebrantar ese corazón. En algún momento va a pasar. Así sea, toque darle muchos martillazos, pero va a ablandarse. Y lo tercero que tú puedes hacer es caminar en amor, porque el amor puede modificar la voluntad del otro. Cuando tú amas, ese amor tiene un poder muy grande.
Entonces caminamos así en esa verdad. Ocúpate en la salvación, en tu salvación, con temor y temblor, y entonces Dios va a hacer que en ti haya el querer y también el hacer. Y va a producir en ti algo que se llama dominio propio. Di conmigo, dominio propio. Esa capacidad de autocontrol, ¿no? De decir, no, no voy, ya, no quiero, me voy para otro lado. Mejor elijo ir a la iglesia que irme por allá ese viernes a la rumba, donde yo sé que van a haber muchas ofertas que me van a hacer caer, entonces mejor no. Ese dominio propio es tan importante. En Proverbios 25-28 dice la palabra: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Analízalo. Si alguien no tiene control propio, es como una ciudad que tiene sus murallas destruidas, o sea, está vulnerable a cualquier ataque del enemigo. En cualquier momento puede venir el enemigo y destruirlo. El dominio propio es protección. ¿Estamos? Si yo sé dominarme, estoy protegido. Creo que debemos aprender lo que significa la palabra no. No es una palabra muy poderosa, que si tienes niños deberías enseñarles a decir no. Que no es una muy buena respuesta también. ¿Sí o no? Que si los invitan a hacer algo, que digan ellos: ¿no? Venga, pruebe esto es muy chévere. Que el niño diga no. Eso, desarrollarlo en ellos, sería para ellos lo mejor. Di no, aprende a decir no. No tienes que decirle sí a todo. Por ganarte, no sé, una amistad o la aceptación en un grupo social, en un círculo, no tienes que decirle sí a todo. Es preferible no entrar a ese grupo para no destruir mi vida, ¿sí o no? Que estar en ese grupo y destruirme. Es mejor, y eso toca abrir los ojos al niño, a ese hijo que nosotros tenemos, para que pueda mantenerse limpio de todas las cosas malas. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que el espíritu que Dios nos dio no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos dominio propio y podemos desarrollarlo. Y voy a terminar diciéndote algo que está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, y quiero que lo leas conmigo, que esto es muy poderoso. Dice la palabra, segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 5, así: vosotros también, poniendo toda diligencia, di conmigo diligencia. ¿Qué toca poner? Diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hay 8 cosas ahí, ¿cierto? Una lista de 8 cosas. Luego dice: porque si estas cosas están en vosotros, estas 8 que acabamos de nombrar, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y cuántos creen que podemos vivir así sin caer jamás? No caeréis jamás. Y luego dice aquí la palabra: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, préstame atención. No sé si está por ahí Alexis, pero préstame atención. Aquí hay una lista de 8 cosas. Te las voy a decir rápidamente. La primera es fe. Di conmigo fe. Todo empieza con fe, porque el evangelio de Dios se revela por fe y para fe, ¿cierto? Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces siempre todo comienza con fe. Pero a la fe hay que agregarle algo que aquí en esta traducción se le nombra o se le llama virtud. Pero virtud es una palabra interesante, es una palabra griega, arete, como arete pero con acento en la última, arete, en la última E, y lo que significa es excelencia moral. O sea, que cuando nosotros estamos buscando a Dios, esa fe que nos llevó a Dios y que nos lleva a descubrir más a Dios y a caminar en esa verdad de Dios, ahora produce en nosotros excelencia moral. ¿Y quién quiere más excelencia moral? ¿Quién quiere ser más como Dios? Amén. Pero la excelencia moral, luego dice, la siguiente palabra es conocimiento. Luego,
4, dominio propio. Luego 5, paciencia. 6, piedad. Piedad, te explico rápidamente, es la palabra hebrea rahamín, de donde viene la palabra útero. O sea, el útero es donde se desarrolla el feto, ¿cierto? Donde se desarrolla ese bebé y comienza a recibir todo el alimento de su madre. Virtud en la Biblia lo que significa es nuestra unión a Dios, donde podemos desarrollarnos y recibir todo ese alimento de Dios para ser formados unos seres iguales a Él, para que podamos nosotros cada día ser como Él. Entonces, realmente cuando hablamos de virtud, cuando hablamos de piedad, estamos hablando de estar pegados a Dios, estar ahí sumisos a Dios, estar metidos como el bebé está metido en el útero. O sea, la piedad es lo que nos vincula a Dios y lo que hace que podamos estar recibiendo de Dios. En sí, piedad es sumisión a Dios. Entonces, todo eso lo recibimos y luego la siguiente palabra es afecto fraternal y la última palabra es amor. Según Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, si tenemos estas 8 cosas, tendremos 5 beneficios. ¿Cuáles son? El primero, no estaremos ociosos. Es lo que dice el versículo. Mi papá siempre decía, una mente desocupada es un taller del diablo. Y tiene toda la razón. Es mejor tener la mente ocupadita, ¿sí o no? Es mejor estar enfocados, haciendo algo. Cuando tú te quedas por ahí sin hacer nada es cuando te vienen los malos pensamientos. Entonces hay que estar ocupados y si nos ocupamos en nuestra salvación, pues mucho mejor. Lo segundo es que daremos mucho fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Ese fruto se revelará en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, control propio. Y aparte de eso, dice la palabra que haremos firme nuestra vocación y elección. Entonces habla de gente firme. ¿Qué necesita este mundo para que este mundo pueda ser salvo? ¿Qué necesita? Cristianos firmes. Si tú eres un cristiano firme, tú vas a ser un beneficio para muchas personas. Si tú eres un cristiano firme, muchos llegarán a Dios a través de ti. Se necesita gente madura, gente firme. Ya no niños fluctuantes que cada nada vuelven atrás, que cada nada otra vez fallan, tropiezan. No, ya es momento de levantarnos y hacer nuestra elección, nuestra firmeza en Dios, de estar parados y no movernos de ahí. Gente de testimonio, gente que no hace quedar mal el nombre de Cristo ante el mundo. Eso es lo que le falta a este mundo. ¿Sí o no? Porque cuando tú hablas con la gente promedio, la gente te dice, es que esos cristianos, eso es una mentira, esos pastores son unos ladrones, es que en esas iglesias solo roban plata. ¿Se has escuchado eso? ¿Y por qué piensan así? ¿Por qué dicen eso? Porque hay gente que lo ha hecho. Quizá no muchos, pero lo han hecho. Entonces han dañado el nombre de Dios en la tierra. Han dañado el plan, el propósito, no el propósito porque el propósito sigue, sino han dañado esa imagen de la iglesia de Cristo en la tierra. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando seamos cristianos firmes? Personas que amamos a Dios sobre todas las cosas, que no vamos tras esas tentaciones, sino que las evadimos y seguimos firmes en nuestra vocación y elección. Vamos a hacer que el mundo entienda que de verdad Jesucristo es el camino para salir de sus vidas desastrosas. Este mundo necesita gente firme. Y lo otro que dice, número 4, es que no caeremos jamás. Aleluya, yo lo creo. Vamos a vivir sin mancha y sin caída. Aleluya. Y lo 5 dice que se nos otorgará amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que te hagas un cuadro. Cuando todos lleguemos al cielo, entonces vamos a entrar. Es la gran fiesta. 7 años. Y Jesús dice, bueno, muchachos, bienvenidos a casa. Vamos a tener un tiempo maravilloso, pero quiero presentarlos uno a uno. Y comienza a llamar. Acá tal persona fulanito. Este hombre vivió en santidad. Este hombre fue una persona íntegra, una persona que estuvo firme, alguien que obedeció a la palabra, que siempre creció, una persona que huyó siempre de la tentación y todo el mundo bravo y entra amplia y generosa entrada. Él entra bendecido allá al cielo y todos lo ven como wow. Y llega el otro cristianito ahí, ese carnal que nunca quiso crecer. Y el Señor dice, bueno, y aquí viene fulanito, pues él siga y entra. ¿Cómo será tu entrada al cielo de verdad?
porque va a haber un tribunal, va a haber una premiación. ¿Cómo va a ser tu entrada al cielo? ¿Será que es amplia, generosa? Cuando llegues al cielo todos van a decir, uy, hay coronas para este, hay bendiciones para este. O simplemente entras y haces por ahí un ladito, que fuiste salvo solo por pura gracia, porque jamás quisiste crecer en Dios. ¿Cómo crees que será esa entrada? La palabra de Dios dice que muchos en la venida de Jesús serán avergonzados. Y yo no quiero ser de esos que están avergonzados. A mí me gustaría tener una amplia y entrada generosa ante el reino de Dios. ¿A ti cómo te gustaría? Ponte sobre tus pies, iglesia, por favor. Porque algo que dice acá, que es como la contraparte, es que el que no tiene estas 8 cosas, uno, tiene la vista muy corta. Y 2, puede olvidar lo que Dios, todos esos pecados que Dios purificó, esos antiguos pecados. Entonces, aunque fue lavado con la sangre de Cristo, aunque nació de nuevo, vuelve al vómito que un día dejó. Como la puerca lavada se vuelve a revolcar en el cieno, como dice la palabra de Dios. Dios lo sacó de allá, de un mundo sucio, lo hizo una nueva criatura, pero él descuidó su relación con Dios y regresó a lo mismo de antes. Vemos esos casos y es vergonzoso. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú comiences ahora a construir bien para que nunca tengas que volver allá, para que seas un ejemplo, para que seas luz en medio de las tinieblas, para que seas alguien que deja el nombre de Cristo muy bien en alto, para que a través de ti otros quieran conocerlo, otros quieran llenarse. ¿Queremos ser esos cristianos firmes, sí o no? Recuerda que no es en tus fuerzas, es en su gracia. Entonces nos llenamos de su Espíritu Santo y su gracia es lo que nos sostiene, es su poder, es su amor. Dice la palabra, y termino con este versículo, dice en Santiago 1:12, ya lo leímos pero escúchalo, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú quieres soportar la tentación, tú tienes que primero amar a Dios. Si tú no amas a Dios, nada que hacer. Un día yo estaba orando en mi habitación, era soltero, y yo le dije a Dios, ayúdame a amarte, porque yo la verdad no siento que te ame. Y yo fui muy sincero con Dios. A mí no me dan ganas de buscarte realmente. Yo lo hago es porque me toca. Y si a mí me llaman a hacer algo malo, voy allá y lo hago. Y le dije a Dios ese día que oraba, le dije, Señor, yo no te amo. Yo no te amo, es la verdad. Si yo te amara no haría todas esas porquerías. Y hablando muy sincero con Dios, desde mi corazón, desde mi humanidad, el Señor me habló. Y me mostró algo maravilloso. Él me dijo, no te enlaces en los dichos de tu boca. Si tú me dices que no me amas, nunca me amarás. Tú tienes que abrir tu boca y decir en fe que me amas. Y comenzar a cambiar tu vida a través de tu confesión. Y entonces yo comencé a entenderlo. Yo dije, voy a ponerle sentido a mis palabras y te lo voy a decir, así sea por fe hoy, porque aún no lo estoy viendo con mis ojos. Pero Señor, te amo y te amaré por siempre. Le dije, Señor, yo te amo y te amaré por siempre, Señor. Y yo sé que tú estarás conmigo. Ayúdame a conocerte porque te quiero amar más. Porque quiero enamorarme más de ti.